Hola, hoy tenemos un invitado muy especial en el podcast Inmigración. Se trata de una voz que muy pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar tan cerca. Un ex agente del FBI con años de experiencia colaborando en casos relacionados con inmigración, trabajando junto con agencias como ICE y también UCES. Su perspectiva es única porque conoce cómo piensan estas agencias, cómo se coordinan internamente y qué señales realmente observan cuando investigan a una persona migrante. Ahora, hoy viene a compartir con nosotros no solo su experiencia dentro del sistema, sino que también consejos prácticos para quienes viven con el miedo constante en una redada o de una detención o posible deportación. Entonces, prepárate para una conversación honesta, directa y llena de información que puede marcar la diferencia para muchas familias, porque entender cómo funciona el sistema desde adentro también es una forma de protegernos mejor. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Manny. Un placer muy grande. Y ahora, lo que me gustaría saber de que puedes compartir es que ¿cómo ha cambiado el enfoque del gobierno federal hacia la inmigración en los últimos años? Bueno, primero, gracias Eso por la desde tu invitación. perspectiva. Vale. No, ha cambiado bastante porque hoy en día es muy diferente de lo que fue hace anteaños. Anteaño se operaba bajo las normas de las leyes y hoy en día hay mucho atropello de las leyes, aparte del Departamento de ICE, Departamento de Justicia, se están pasando, en otras palabras. Entonces, ha cambiado. ¿Me puedes decir un poquito más acerca de eso? Porque eso es muy interesante. Yo como abogada de inmigración lo veo día a día siempre lo que está pasando. Entonces, me gustaría escuchar tu perspectiva. Bueno, antiguamente uno estaba en un proceso de inmigración y iba a la corte en donde vivía, donde tenía el proceso. Y cuando te arrestaban, pues ibas a la corte de inmigración en esa región. Hoy en día te están arrestando en Massachusetts y estás apareciendo en corte en Texas porque están cogiendo las personas y lo están montando en aviones a un juez más favorable a la extradición que antiguamente no existía. Antiguamente te arrestaban en Massachusetts, tú ibas ante un juez de inmigración en Massachusetts y ahí se determinaba tu caso. Hoy en día, sin tú tener ninguna apelación, ni derecho a conseguir o hablar con tu abogado, apareces ante un juez en Texas o en Luisiana, que son muy propensos sí. a deportación, y te deportan. Y antiguamente también la persona tenía derecho a su abogado, tenía derecho a aparición ante un juez, y hoy en día se están atropellando esos derechos. No aparecen ante un juez con la excusa que están tardando mucho tiempo, etc. El problema es que hay pocos escasos jueces de inmigración. La solución es contratar más jueces, más cortes y que le den su proceso bajo la ley, que para mí lo están asaltando hoy día. Tengo muchas opiniones acerca de eso y estoy desafortunadamente lo veo, lo estoy viendo, que hay lo que es el proceso justo, el due process, ya no está, y los derechos de los inmigrantes veo que han sido violados día a día, siempre, y eso es horrible, porque aún sin papeles sí tienen derechos, pero eso no está pasando mucho. No, lo que está pasando es que la Constitución, lo que se está diciendo, que la Constitución solamente protege al ciudadano. Y cuando yo estaba activo, mi entender era que protegía a toda persona en los Estados Unidos. Una vez que tú pisabas en tierra norteamericana, la Constitución de los Estados Unidos te amparaba. Pero eso es, o sea, eso la Constitución dice, no hace una diferencia entre ciudadano no. O persona que está en los Estados Unidos, pero eso es lo que están viendo, solamente ciudadano. Antiguamente no había distinción. Hoy en día parece que sí, o lo están interpretando de esa forma. Interpretación, justo. Y el Departamento de Justicia está irreconocible para mí, no es el que con el cual yo trabajé durante tantos años y está muy cambiado. Y desafortunadamente estamos viviendo unos momentos oscuros, negros, si queremos decir.
100%. ¿Cuántos años trabajaste para el FBI? Me faltó 2 meses y 6 días para ser 26 años. ¡Wow! Una vida, un montón de tiempo. Entonces sí eres Sí. un experto de esas situaciones. ¿Y cómo piensas que qué tipo de colaboración solía haber entre agencias como el FBI, ICE o USCIS? Bueno, UCIS? antiguamente o anteriormente lo que hacíamos cuando íbamos a hacer una redada o cualquier cosa, un trabajo, narcotráfico, terrorismo, lo que sea, pues cuando teníamos información que podía haber indocumentados, pues yo generalmente me juntaba con Border Patrol porque les gustaba ir a hacer redadas y no había mucha competencia porque ellos sabían lo que era cuestión de inmigrantes, inmigración, ilegales, eso se lo entregábamos. Nosotros estábamos interesados en el narcotraficante o en el terrorista. Pero podamos hacer los dos trabajos, pero vamos por lo que lo fuerte nuestro. Entonces ellos se iban con eso. Cuando empezabas con Customs y ICE y toda esa gente, entonces ya como tenían algunas potencias también, que con esas intentaban, había mucha fricción. Entonces yo utilizaba Border Patrol porque lo que era ilegal se lo llevaban y hacían lo que tenían que hacer con ellos y nosotros nos llevábamos lo que era el plato fuerte nuestro. Entonces yo trabajaba con ellos bastante. Pero eso ha cambiado ahora porque están usando la FBI y la policía también para agarrar a los inmigrantes para hacer redadas. Bueno, hoy en día con el clima y el ambiente que estamos viviendo... De miedo. A veces de miedo para la comunidad migrante. Para la comunidad, migrante. Comunidad hispana. Porque no podemos decir comunidad inmigrantes, porque solamente se están enfocando en los hispanos. Y, bueno, vamos a coordinar eso un poco más. 100%. Hispanos y islámicos. Porque si tú eres europeo o eres francés, inglés, holandés, no hay problema, aunque estés ilegal, no te van a buscar. Pero que eres un hispano, inmediatamente te meten, seas o no lo seas, Tren de Aragua, M16, M13, cualquier ganga. Y aunque no lo sea, sin evidencias, están postulando estas cosas. Yo no tengo ningún problema. Pues la evidencia de ver, creo que están haciendo una forma muy racista, porque ver a una persona con un color de piel o con tatuaje o la ropa que tiene, y ya tiene un perfil de la persona, un target así. Eso en inglés se llama racial profiling, que supuestamente es ilegal. Pero como están las cosas hoy en día, uno no sabe lo que es legal e ilegal ya, porque están, como dije anteriormente, están atropellando las normas, las leyes y lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver resultados. Mucho de esto se va a apelar. Van allá a las cortes, van allá a las apelaciones a las cortes y después a la Corte Suprema. Vamos a ver lo que dicta. Sabes, yo siempre digo que la historia se repite. Y hemos visto situaciones así en el pasado con los italianos, los chinos, los japoneses, los nativoamericanos y más. Pero lo que vemos ahora exactamente es lo que estás diciendo tú, es un perfil más enfocado en los hispanos, la comunidad hispana, latinos y también los islámicos. Pero el enfoque está en los latinos, es muy enfocado en eso. Es triste. Es triste y hay que tener en cuenta que este país, nuestro país, tiene un historial algo turbio. A los nativos americanos los han tratado horriblemente porque de todos los convenios que firmaron las tribus nativas de este país con el Congreso norteamericano, el Congreso norteamericano no ha respetado uno, ha roto todos, no ellos, sino el Congreso. Lo que hicimos durante la Segunda Guerra con los japoneses, los campamentos de enterramiento, no fue bonito tampoco. También se lo hicimos a los alemanes, que con la dicha del susto de los... lo que estoy viendo aquí, desafortunadamente, veo muchos paralelos con lo que pasó en Alemania en 1930 y pico, con la entrada del el National Socialist, el partido de... Se está viendo mucho paralelo con lo que pasó en esos entonces con los judíos, en este caso aquí con los hispanos, y mal agua lo trae. Yo creo que se ve una comparación con eso, es la registración que ahora sé que ahora es obligatoria, por ejemplo, la registración es por los inmigrantes, es algo registrarse, me hace pensar a lo que ya dijiste, es muy triste, justo.
muy triste. Pues desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los agentes de la FBI, de ICE o qué, en esas situaciones, en ese caso, en trabajar con casos migratorios? Bueno, un caso migratorio es muy difícil. Difícil porque para mí por lo menos hay mucha empatía con los inmigrantes, porque mis abuelos fueron inmigrantes a este país y mi abuelo murió gringo de parte de mi padre, y su madre es española, nunca se convirtió en... Y la madre de mi madre fue residente toda la vida. Pero tengo un abuelo enterrado en Nueva York. Que entonces soy hijo que viene de inmigrante. Entonces me molesta ver cómo se están tratando. Es difícil. Hay un dicho, si nadie se queja por lo que se está pasando ahora, cuando vengan por uno no va a haber nadie para quejarse para defenderte. Entonces tenemos que hablar, tenemos que protestar lo que está pasando. Creo que hay un enfoque muy grande ahora en todos son criminales. Inicialmente fue un enfoque en sí, pero ahora criminales con récord criminal, ahora todos son. Porque si entraste en ese país de manera ilegal, ya eres ilegales. Y eso es triste, porque ahora los inmigrantes tienen miedo. Yo creo que en la comunidad inmigrante hay muy buenas personas. Muchísimos de los documentados son muy buenos, trabajan duros, tienen familia. Y creo que también otro problema que estamos viendo es que estamos dehumanizando completamente los inmigrantes, en ese caso, y lo vemos como que son criminales. Justo no, son seres humanos. Bueno, criminales hay en todas las sociedades, no solamente en los hispanos, los hay en los orientales también, porque los chinos tienen los tongs, con los japoneses tienen los yakuza, con los italianos tienen la mafia, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero ahora mismo están enfocados en los hispanos. Sí hay delincuentes hispanos que pertenecen a diferentes gangas, que hoy en día la han hecho grupos terroristas. Y eso no, para mí no lo es, porque un grupo terrorista es un grupo que se dedica a desarticular una sociedad con un enfoque de reemplazarla. Si tú hablas con la gente de Al-Qaeda, con la gente de cualquiera de esos grupos terroristas islámicos, ellos quieren quitarnos para meterse ellos. Las gangas no. Las gangas están ahí para controlar un territorio pequeño, no están aquí para reemplazar un gobierno, están ahí para ganar dinero, emborracharse, meterse el perico, lo que sea, y nada más. No tienen un propósito de articular una comunidad. Esa es una diferencia muy grande, porque ahora todos son, ¿no?, criminales, terroristas y eso, pero la diferencia es muy grande, justo que se tiene que saber. Ahora, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los señales que los agentes federales o de ICE o de la FBI observan antes de parar, por ejemplo, un inmigrante o de hacer una redada? ¿Qué hacen en ese caso? ¿Cuáles son esos señales? Bueno, antiguamente o anteriormente se investigaba. Hoy en día están haciendo lo que se llama racial profiling, el perfil racial. Si tú eres de tez oscura, tienes ojos castaños, pelo castaño, vive convencida de que te van a parar antes de que llegue alguien con ojos azules, pelo rubio o pelirroja, algo así. No lo van a parar. Y hay muchas hispanas que son rubias, pelirrojas y ojos claros. Pero el concepto es parar gente que se parece a esa índole. Yo cuando estaba activo, un supervisor me dijo, porque estaban parando... Florida Highway Patrol, estaban parando en el Turnpike gente y me dice, no, vete a ir a ayudarle. Yo le dije, no, yo no voy. Y me dice, ¿y por qué no? Y le dije, porque esa gente están haciendo racial profiling y eso es en contra de la ley, porque estaban parando o afroamericanos o hispanos, nadie más. Y yo me negaba a hacer eso porque, aunque la gente no lo sepa, nos pueden demandar. Y yo ya tenía mi seguro de liability, para protegernos, por si acaso me metían un cargo civil para protegerme. Y eso para mí era
una puerta para que me metieran tremendo caso, porque racial profiling en eso entonces era ilegal. 26 años. ¿Trabajaste en el FBI? ¿Trabajaste bajo la primera administración de Trump también? ¿O no? No trabajé bajo la administración de Trump. Y entonces, ¿cómo piensas que en ese caso se puede hacer, en caso de una redada? ¿Qué puede hacer un inmigrante? ¿Qué puede hacer una persona inmigrante si está en un shopping center, en una tienda, no, en cualquier lugar? Ahora, leí hace poco tiempo que también en una nightclub, o sea, en una discoteca también. O sea, ¿qué puede hacer un inmigrante en esa situación? Muy difícil, porque el inmigrante se tiene que identificar. Yo, si voy a una discoteca, viene la ICE y me piden mis papeles, pues yo saco mi carnet de conducir, el driver's license, y se lo presento. Y con eso tienen que ir. Pero el indocumentado generalmente no tiene eso. El indocumentado no tiene Social Security. Si tiene un Social Security, es un Social Security número de seguridad social que está usando de alguien, otra persona, que se está remontando. Entonces, es difícil para el inmigrante demostrar que él está aquí legalmente. Y desafortunadamente en los tiempos que estamos viviendo lo van a meter rápidamente lo recogen y se lo van a llevar. ¿Qué pueden hacer? Contratar un abogado, tener un abogado, número de un abogado para poder llamar y decirle, este es mi abogado, y no firmar papeles, porque hoy en día lo que están haciendo es que le están haciendo firmar papeles que no saben lo que están firmando. Y generalmente es una orden de que estoy de acuerdo que me deporten. Sí, no o salida voluntaria, claro. Y no lo saben. Yo siempre digo eso, que aún sin papeles tienes derechos. Tienen derechos de un abogado y no firmen nada. Guarde silencio y no firmen nada sin hablar con un abogado. Efectivamente, antiguamente no me gustaría haber dicho eso, pero desafortunadamente en los tiempos que estamos viendo, un inmigrante, legal o ilegal, tiene que más guardar silencio, el número de su abogado, abogada, y andar con eso, porque no se... Y no obstante, a lo mejor no lo respetan en eso tampoco. ¿Sabes qué? Justo eso. Yo he visto, por ejemplo, últimamente que también desde la policía, una vez que la policía lo agarra o una agencia, lo están deportando, no lo transfieren a migración, lo deportan desde la cárcel, ya allá de la policía. Pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿No? Como dije, que están atropellando los derechos constitucionales de todas las personas que están en los Estados Unidos. Sí, justo eso. Y en tu opinión, ¿cómo ICE está cooperando con otras agencias? Bueno, ICE está cooperando, están todos cooperando, porque es un mandato del comandante, el comandante, el commander-in-chief, el comandante del presidente de los Estados Unidos. Y también viene a través del Departamento de Justicia. Hay que tener en cuenta que el FBI está bajo el Departamento de Justicia. Y el presidente manda entre comillas, sobre el director del FBI. Entonces, lo que han hecho es han puesto personaje en esas posiciones muy afán o con los mismos principios que tiene el que está en la Casa Blanca, y entonces están cumpliendo las órdenes. Desafortunadamente se supone que son diferentes ramas de gobierno, pero hoy en día no están las líneas esas muy turbias. Muy turbias, no hay una claridad. ¿Y cuáles son los errores que los inmigrantes pueden cometer o están cometiendo que pueden llamar la atención de las autoridades? Salir a la calle, tomar y conducir. Ok, eso es muy grande. Eso. Porque en los países hispanoamericanos la gente le gusta tomar, van de fiesta. Manejar, y también no hay problema, se puede. En muchos países no se debe, pero se puede, lo he visto. Y la cosa es que no llamar la atención. Mientras ir discretamente, perfil bajo, le va a servir mejor que llamar la atención. Y sabes, ya ellos viven en las sombras, porque eso es que difícil, porque la mayoría de los inmigrantes han vivido en las sombras del primer día que llegaron a ese país. Sí, pero hay sombra y sombra. Porque sombra. Aquí ya tienen que ser invisibles. Casi. Hoy en día, desafortunadamente, esta gente... mira, yo no tengo ningún problema con que estén deportando, sacando del país todos estos... criminales 100%. de estas gangas.
Sí, que si no tengo cosas ningún problema. horribles, cosas, póngala claro. Ahora, tengo un problema porque el problema que tengo es que lo están mandando fuera del país, en este caso a Salvador, y que yo me acuerdo, mi historia, el que determina quién paga, cómo paga, es el Congreso. El Congreso es el que controla las cuerdas de la caja fuerte, el dinero. Y parece que hoy en día el Congreso ha dimitido de su poder y no están haciendo, porque el presidente puede mandarlos pero a El Salvador, pero puede llegar a un acuerdo, pero el que toma la decisión si pagarle o no pagarle es el Congreso, y el Congreso no ha dicho nada. Entonces, sí estoy de acuerdo con los republicanos que están diciendo es más barato $20,000 al año por un preso en El Salvador que aquí, porque eso aquí te cuesta muchísimo más. Pues eso es otro negocio. Es un negocio al final. Es un negocio redondo. Sí. De muchos. Entonces, el inmigrante tiene que mantener un perfil bajo. No ir a diferentes sitios donde hay miembros de gangas o negocio ilícito, porque ahí es donde van a haber más presencia de fuerzas del orden público, sea ICE, sea DEA, sea lo que sea. Creo que, no sé, esa es una idea, pero por ejemplo, si tienen tatuajes que pueden ser similares, aunque son diferentes, a bandillas, gangas, también quizás cubrir esos tatuajes, ¿no? Porque puede ayudar con el racial profiling. Deberían. Yo tengo un hijo que tiene 23 años y tiene un tatuaje en el cuello. Y cuando se lo puso, yo pegué el grito al cielo. Oh, pa, que no, que esto, que lo otro. Y dije, no, eso. Y fue a visitar a un amigo en California y la policía los paró. Y le preguntaron a qué ganga se pertenecía a él por el tatuaje. Y él dijo que no, yo soy de la Florida. Y cuando él dijo que era de la Florida y sacó su licencia de la Florida, totalmente cambió la actitud. Porque los otros muchachos, uno era mexicano y el otro y eran de ahí. Y entonces cuando se dieron cuenta que él no era de California, que sino de Florida, y era un tatuaje no asociado con una ganga, entonces tatuajes, taparlos. Taparlos, eso es importante bastante. ¿Y pueden las autoridades revisar redes sociales de los mensajes privados para evaluar un caso migratorio? Que sí pueden. Claro que sí. Y lo hacen. Lo hacen porque una vez que tú pones algo en las redes sociales, la expectación a privacidad no existe. Expectation of privacy no existe. Entonces, al tú publicarlo, el gobierno tiene derecho a verlo. Entonces, como tiene derecho a verlo, te meten tu nombre en Julia. A ver lo que ha puesto. Y saben todo lo que dices. Entonces, quizás en ese tiempo, como mejor, para protegerse también, mejor estar con cuidado, postar con cuidado. Si quiere postear algo con cuidado, hacerlo con cuidado o evitar de postear cosas también, cosas que pueden identificar tu casa o tus familia. Todo lo que pones en las redes sociales abres una puerta a las órdenes del público, a fuerza del público y a los delincuentes. Entonces, si tú quieres que hackeadores, scammers y todo eso, publica y pronto te llegan a tu casa. Wow. Ahora, te hago esa pregunta. Ahora, vamos a ver. Muchas personas tienen miedo ahora con esa registración, alien registration, ¿okay? La registración para los indocumentados. Y una de las cosas que dicen es, sí, pues, sin entrar en el detalle de mi opinión, vamos a decir simplemente eso, pero si no lo hacen, tienen, pues se lo para los policías o cualquier otra agencia, tienen muchos multas, riesgos, aún la cárcel. ¿Y qué recomendarías para un inmigrante en ese caso? Porque la ley dice que lo tienen que hacer, pero muchos tienen miedo, porque si yo lo hago, ¡pum!, me llega en mi casa. Pero te piden allá, te piden tu récord criminal, te piden todo. Sí, te lo van a pedir. Aquí es la obligación de toda persona que llega a este país a notificar que entra. Igual que cuando va a Colombia, va a España, va a todo Alemania. El mundo, claro. Todo el mundo. Entonces, tienes que notificar que estás ahí. Entonces, las leyes, si vas a querer estar en un país, sea el país que sea, tienes que cumplir con sus leyes, porque si no, te van a dar una razón para echarte. Aquí, cuando llegas, te dan un A-number, el número A, que es un Alien Registration Number, como bien lo sabes. Y ese número te sigue el resto de tu vida. Si no lo haces, es una razón para que te deporten. Y si vienes aquí,
mi consejo, si van a registrarse, tienen que ir, mi consejo es que vayan con un abogado. No, aquí es que la registración automática que tienen que hacer online. Eso es que... para la vista para entrar. No, estoy hablando de la registración que el presidente Trump implementó hace algunos meses, donde todos los ilegales, los indocumentados, ilegales como los llamamos, todos los indocumentados en ese país se tienen que registrar en el sitio de la inmigración, compartir dónde viven, o sea, su récord, cuándo entiende, qué es la fecha en que se quieren ir de los Estados Unidos. Y las personas tienen mucho miedo porque dicen, pues, quizás yo estoy arreglando mis estatus migratorios, estoy haciendo todo y ahora me van a saber todo de mí. Pero si no lo hacen y los para la policía, ahora les dan muchas multas y a la cárcel, 180 días hasta. Es un cuchillo de doble filo. Lo haces, te pueden joder. No lo haces, te joden. Entonces, es difícil. Un ilegal no va a ir a ningún sitio a dar su información, porque saben que están aquí ilegales, están trabajando y se meten caen entre las rejas. No se identifican. Eso es una forma de ser muy ingenuo, creer que un indocumentado va a hacer eso. El indocumentado entró ilegal, está ilegal, y la mayoría, casi todos, no dicen dónde están, no lo van a contar, pero el presidente Trump dio ese executive order, orden ejecutiva, para darle otra herramienta a ICE. No les hacía falta, ya tenían las suficientes. La cosa es que no han hecho lo que deberían haber hecho hace tiempo. Y también, mientras el indocumentado no está llamando la atención anteriormente, nadie le molestaba. Si era todo, él está bien, vive aquí, está tranquilo, no hace nada, no va a molestarle, no lo molesta. Hoy en día está ahí, no está haciendo nada, el vecino se estacionó el coche encima de la grama, está enojado, y coge el teléfono y lo denuncia. Viene ahí y se lo lleva. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo es cómo se elige cuándo hacer una redada, cómo hacer una redada o cuándo ir a la casa de alguien? Depende, o al trabajo. Depende. Anteriormente uno lo hacía cuando una pista, le daban una pista, uno se metía, investigaba, y sí, es indocumentado, no tiene ningún récord, no está aquí, entonces iban y lo recogen. Hoy en día, con una llamada telefónica, ni investigan, porque como bien sabes, están deportando, están echando del país gente sin récord criminales, gente que han estado aquí ilegalmente, correcto, o en un proceso legal, porque están arrestando a gente que van a su cita para la ciudadanía y tienen todo su expediente perfecto, y porque ha puesto algo en Facebook o en cualquier cosa que no le gusta, lo están deportando. Como dije anteriormente, me recuerda mucho a 1935 lo que está pasando en este país. Sí, justo. Y es cierto que en ese caso, por ejemplo, lo que yo también veo es que, vamos a decir, si uno hablas con un abogado, busca ayuda legal, eso piensas que puede poner en alerta el ICE, o si empieza un caso, puede poner en alerta ICE. No. ¿No? Porque si el abogado echa a su cliente para adelante, como se dice vulgarmente, está incumpliendo con sus normas del trabajo y la ley. Cuando uno habla con un abogado es confidential, y el abogado es como el abogado, si yo cometo un crimen y contrato a un abogado, hablo con el abogado, él por ley no puede decírselo a la policía lo que he hecho. Él me tiene que defender, o ella, o me puede negar el caso. Si no cumple con eso, le pueden quitar su licencia. Claro. Entonces, para mí, hablen con un abogado, consulten a un abogado, que el abogado le va a proteger a lo máximo que puede con lo que estamos viviendo. Claro,
En ese momento, tener una protección, un abogado, alguien que te respalda, que está a tu lado, es muy importante, creo. Sí, Porque lo que se ve, hablamos de personas que, yo siempre digo, la mayoría de los inmigrantes son una de las pilastros, uno de los parte fundamental de nuestra economía, de nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos. No son criminales, para nada, ¿no? son buena gente. Sí. Sí, entraron de forma ilegal, pero no es que están vinieron aquí de vacaciones. Se tienen que irse de su propio país por muchas razones. Y entonces, quizás tener una oportunidad de arreglar, ¿no? En vez de hacer eso, podría ser una mejor opción. La única persona que le puede ayudar en eso es un abogado. Aquí dicen que todos estos hispanos vienen a quitarle trabajo a los americanos. Muchos. El único trabajo que están haciendo son los trabajos que un norteamericano jamás lo toca. El único inmigrante que yo conozca que está quitándole trabajos a americanos es Musk. Es el único. Todos los demás que vienen aquí trabajan lo que el americano no tocaría jamás. Jamás, porque ¿quién va a trabajar 14 horas bajo del sol de la Florida, de la California, en la huerta, en el campo? ¿Quién lo va a hacer? La construcción, los roofing, los techos. ¿Quién lo va a hacer? Nadie, pero espérate, que ahora viene lo mejor. Todas esas cosechas van a estar en los campos y ¿quién las va a recoger? ¿Quién va a coger las lechugas? ¿Quién va a coger los tomates? ¿Quién va a coger las fresas? No hay maquinaria para eso. Entonces, el precio se va a disparar. Claro. Tampoco lo podemos importar porque tienen los aranceles y van a estar... Estamos bien fregados. Sí, una situación es un poquito difícil, justo. Muy difícil. Ahora, en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué es lo que ICE no quiere que un inmigrante sepa? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para protegerse, para tener una protección? O, por ejemplo, en los casos en que ICE actúa fuera de la ley, ¿qué se puede hacer? ¿Qué piensas en ese caso? Contratar a un abogado. Ok. La primera cosa que tiene que hacer es contratar a un abogado. Y si ICE no ha cumplido con la ley, contratar otro abogado para demandar a ese agente. Conseguir los nombres de todos los agentes con los cuales él o ella interacciona, conseguir el nombre y el apellido para que pueda dárselo a su abogado para contarle, porque todos los agentes del gobierno tienen que tener, se pueden ser demandados civilmente. Okay. Y entonces hay que ver unos cuantos casos contra los propios agentes y eso va a ayudar a frenar lo que está pasando hoy en día. Porque el gobierno se puede demandar. Yo me acuerdo cuando yo entraba en una casa y en una orden de arresto, pero iba con una orden después de que fue emitida a través de un gran jurado, que fue un juez, que lo firmó, que fue el proceso, no que yo entré solo. Entonces, no obstante, yo tenía mi protección civil y también sabía que si yo tumbaba esa puerta, el FBI tiene un fondo para reponer la puerta en cuestión de que fue erróneo, no fuimos en el sitio correcto. Entonces, conseguir abogado, inmigración, y si hubo un acto criminal en contra de él causado por el agente, un abogado no criminalista, sino civil para demandar a esa persona. Porque violaron los derechos. Hablaste de algo importante, que es entrar en la casa de una persona. Porque todavía hemos hablado mucho en los últimos meses acerca de eso, pero creo que es muy importante hablar. No se puede entrar en la casa de cualquier persona, solamente así. Tienes que tener una orden firmada por un juez, ¿correcto? Una orden de un juez, no una orden administrativa de inmigración. Sí y no. Oh, por favor. El no es cuando estás persiguiendo a alguien. Ok. El sí es cuando no estás persiguiendo. Entonces, tienes que tener, como dijiste, la orden firmada por un juez, que fue ante un gran jurado, que fue un fiscal, todo el muñeco montado. Si estás en persecución de alguien y entra ahí, tienes dos opciones. Congelar la escena mientras uno se va a hablar con el fiscal y conseguir toda esa información o seguir para adelante, dependiendo de las circunstancias de peligro a la comunidad.
Si es una persona que es muy peligrosa, que estaba disparando, entonces sigues para adentro. Si es una persona que no hubo en la emergencia de entrar por peligro, entonces frenar, congelar la escena y la orden. Esa es una muy buena diferenciación. Ahora, yo estoy en mi casa, no hice nada. Estoy en mi casa, no hice nada de malo, simplemente no tengo papeles. Viene ICE a la puerta o la policía a la puerta, knock, knock, y dice, pues tenemos que entrar, tenemos una orden de arresto. Tienen que producir la orden de arresto y no tienen... en esto hay diferencia entre las comunidades hispanas. La comunidad colombiana te dejan entrar. La comunidad cubana, a ver, la orden, y no te dejan entrar. Tú tienes el derecho a negarle las entradas. Si no quieres dejarle entrar, puedes no dejarle entrar. Entonces si vienen, tocan tu puerta, no tiene que abrir la puerta, puede pedir la orden. Tiene que pedir la orden. Se dicen, tengo una orden de arresto. A verla. Pero no tienes que abrir la puerta. Tienes que pasarla bajo la puerta, mejor, ¿no? O enseñarla por la ventana. La cadenita. Un poquito, porque si abre bien la puerta, ya pueden entrar. No deberían de entrar. No deberían entrar. Y si entran, ahí también tienes otro caso en contra de la gente que hizo eso. Ok, perfecto. Y en ese caso, vamos a decir, supongamos que sí tienen una orden de deportación, tienen una orden de arresto. En ese caso, pero se tiene una orden de deportación, ¿cómo funciona? ¿Igual o no? ¿Pueden ir ICE con una orden de deportación? Sí, es una orden de deportación, por decir, está en mi casa y estás en mi casa, pero no es tu casa. Y yo soy el dueño de la casa y me presentan, digo, yo no lo tengo que dejar entrar. Ahora, estás en tu casa y llegan con una orden, es muy diferente. Entonces tienes que tener en cuenta la diferencia. ¿Y qué tipo de documentación o también evidencia recomendarías para que cada inmigrante tengas siempre lista por algunas veces que la necesita en caso que la paren o simplemente para defender su caso? Copia de su número A-number, una copia. Copia de su estatus, que diga con quién está. Y copia, no la original, porque la original puede desaparecerse. Entonces es una copia, una fotocopia, una copia digital. Sea copia, pero que tenga una copia de su identificación, denominando con dónde está en el proceso de inmigración. Porque si no hay un caso, yo lo que recomiendo, si no hay ningún caso, es un documentado, yo lo que digo es, pues, guarde silencio, primera cosa. Guarde silencio porque todo lo que dice puede ser usado contra de ti. O guarde silencio y no firme nada. Guarde silencio, claro. Y guarde silencio y no firme nada. Pero si tienen un caso, yo lo que digo, que recomiendo es siempre de tener una copia de ese caso y decir a la gente que te arresta, pues yo tengo un caso, porque eso es importante. Es muy importante. Muy importante, porque lo tienen que respetar también, ¿no? Se supone. Se supone, porque sí. Hace poco un muchacho palestino fue arrestado y el muchacho fue para la cita final para la ciudadanía, que era residente todo. Y en la cita de la ciudadanía lo arrestaron. Un juez lo acaba de soltar. Wow. Entonces... Claro. No, esos son momentos difíciles. Hay muchas incertidumbres, muchos cambios, muchas medidas que se están tomando con inmigración. Entonces, por eso es importante. Muchas libertades se están tomando que no son apropiadas. Se están tomando, están quitando a los otros. Se están tomando de un lado, están quitando por los otros lados. Totalmente. Justo eso. ¿Y cómo funciona cuando hay agencias diferentes como FBI, ICE o la DEA? ¿Cómo funciona entre esa agencia, la colaboración? Porque ahora están con la FBI, también está colaborando mucho con la Todos salen juntos. Antes de salir hay varias reuniones. Antes de salir lo que hacen es se reúnen, dicen una reunión grande donde están los que van a participar, se le dicen cómo van a ir vestidos, se le dice a dónde van, qué es el objetivo y quién es el blanco. Después cuando salen, se recogen, van todos y cada uno tiene sus posiciones y sus diferentes tareas asignadas antemano. Y una vez que se recoge todo el mundo, se ayuda a transportar a la gente que fueron arrestados
y se les lleva a la jefatura de ICE, no al FBI, no al DEA, Okay, no a los Marshals, porque al final de todo los que tienen la potestad en eso son la de inmigración. Entonces, lo que son FBI, DEA, Marshals, entonces, es más personal para ayudar, porque ICE solo no puede. No puede. Y si una persona se encuentra en una redada, un inmigrante indocumentado se encuentra en una redada, ¿cuáles son los errores a evitar completamente en ese caso? Por ejemplo, no tiene que correr, tratar de escapar de esa situación. ¿Qué son los errores a evitar? Correr es malo. No importa si es un policía, sea en una calle, si te dicen una orden, Esconderte. seguirles las órdenes legales que te dan. Y como dijiste, una vez que estás parado delante del oficial, si tienes documentos, le das copia de tus documentos. Si no los tienes, dale el número de tu abogado y te quedas callado. Okay. Y cumple con lo que te dicen, porque tienes que cumplir, eso es importante. No tratar de hacer rebeldía, de decir que no, o de hacer una argumentación contra, o como hablar así contra de la policía o de las autoridades, porque no. Muchos de los inmigrantes no dominan el inglés lo suficiente y la gran mayoría de los agentes no dominan el idioma español en este caso. Entonces, muy difícil. Es muy difícil, justo. Y en tu experiencia y todo, ¿cuáles son los consejos, basado en todo lo que sabes, ¿no? En toda tu experiencia, cuáles son los consejos que darías a las comunidades inmigrantes indocumentadas y también no indocumentadas también, pero inmigrantes en ese momento, a los latinos, los hispanos que se encuentran en esa situación ahora aquí en los Estados Unidos con todas esas medidas y ese miedo? Mantener un perfil muy bajo, no ir a sitios de mucha bulla, en otras palabras, discotecas, nightclubs y todo eso, vivir una vida muy recogida, porque los momentos no están para estar en la calle. Estar en la calle menos posible. Lo básico, porque cuando menos te lo esperas, vas a un súper y decidieron parar a todo el mundo que está en el súper y te van a llevar. Sí, yo te diría también, no sé qué opinas de eso, pero también fiestas con muchas personas, bodas, 15, todas esas cosas, puede ser peligrosa porque la ponen quizás en Facebook, pones el evento en Facebook o también fiestas, los ponen allá y puede ser una bandera roja y alertar a las agencias que están buscando a los inmigrantes. Eso es más, por ejemplo, yo estoy buscando a tal ilegal y veo que en las redes sociales puede ser que va a ir a un quinceañero o va a ir a lo que sea. Entonces cojo un grupo, porque donde hay uno va a haber mucho, porque generalmente los indocumentados andan juntos. Y sí, la fiesta es de una persona legal, un quinceañero, lo que sea, y el resto hay un montón de ilegales. Entonces, como agente, yo sé que el que yo estoy interesado va a estar ahí, y como generalmente donde hay uno hay más, entonces me llevo un grupo y vamos a la fiesta y recogemos. Yo vi un caso una vez que en un restaurante donde comíamos mucho, que estaba cerca de la oficina antigua, y era un sitio donde tenían un pollo buenísimo. Y íbamos para el almuerzo un montón de la oficina. Y un día estuvimos ahí, yo no estuve, hubo un grupo, y resulta que había un grupo de norteamericanos comiendo ahí también. Y pidieron el orden y comieron. Y cuando terminaron de comer, se identificaron como customs y pidieron papeles de todas las muchachas que estaban sirviendo. Y eran indocumentadas e ilegales. Y el negocio cerró porque por cada una que es ilegal que estaba documentada eran $10,000 y el negocio no producía eso y eran como 5 de ellas que inmediatamente el dueño del negocio perdió $50,000 en multas y las 5 chicas se la llevaron. Eso es horrible. Lo hacen, pero eso es lo que hacen. Yo también estoy escuchando muchas personas que me están diciendo, pues yo no estoy trabajando porque me están quitando 2 horas, ¿no? Porque también tienen problemas en ese momento. Entonces, también trabajar va a ser un problema. Qué cosa horrible. Es difícil. No son momentos muy admirables para esta nación. Justo así. Pues, Mini, honestamente,
Gracias por todo lo que compartiste hoy y gracias por acompañarnos en este episodio tan especial del podcast de Inmigración. Hoy tuvimos la oportunidad única, honestamente fue única, de escuchar la perspectiva de alguien que sí estuvo del otro lado y un ex agente federal que en realidad entiende cómo piensan las autoridades, cómo realmente las decisiones detrás de muchos casos se toman. Y pues esperamos que esta conversación te haya dado claridad, herramientas y sobre todo esperanza, un poco, o por lo menos saber qué hacer. Porque aunque el sistema es muy intimidante en este momento, el conocimiento es poder. Entonces, no se olvides que aún sin papeles, sí tienes derechos. Eso es importante. Si conoces a alguien que podría beneficiar de esa información, compártelo, comparte este episodio porque nunca sabes a quién podrías ayudar. Y recuerden de suscribirse al podcast de Inmigración en Spotify, Apple Podcasts y también en nuestro canal de YouTube, Abogada Julia, porque publicamos un nuevo episodio cada 2 viernes. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Imeni, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y que a todos sus oyentes ilegales que lleven la tarjeta de su abogado con ellos a todo tiempo. Con toda la comunidad, siempre tengan la tarjeta junto de un abogado, sí. Correcto. Justo. De inmigración. De inmigración, sí, claro. Ay.